Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Este aquí es figurativo, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo a Manrique Pérez Porras. Don Manrique, tuve el agrado de conocerlo en relación con su trabajo final de graduación, ¿verdad? Y con una brillante exposición que hizo en el Tecnológico, cuyo título es muy llamativo para los que nos gusta el rock progresivo. Se llama Cloud to the Edge. Hay un disco muy famoso del grupo que se llama Yes, que se llama Close to the Edge. Y Manrique hizo una tesis muy interesante en la que nos hablaba sobre las tecnologías operativas o tecnologías operacionales, que es un poco de lo que él nos va a hablar hoy, ¿verdad? Hace poco teníamos en el club, estuvimos hablando respecto del Internet de las cosas industrial, ¿verdad? Don Enrique ha trabajado en el área de tecnologías de información y ha dirigido proyectos de innovación relacionados con la integración de estas tecnologías operacionales operativas que cada vez son más digitalizadas, ¿verdad? Y que hay una convergencia con tecnologías de información y desde la experiencia, pero también desde la visión estratégica e innovadora que él ha estado impulsando desde hace varios años en la zona norte de San Carlos y demás, nos va a contar sobre esas experiencias, sobre esa visión y cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Eh, Don Manrique es máster en gerencia de tecnologías de información por el Tecnológico, que fue donde tuve el gran gusto de conocerlo, pero también nos veíamos ocasionalmente en el Club de Investigación Tecnológica, ¿verdad? Donde Copelesca también es miembro. Así es que muchísimas gracias, Manrique, por venir a compartir sus experiencias, aprendizajes y, como dice en inglés, insights, ¿verdad? El discernimiento que usted ha desarrollado a lo largo de los años acerca de estas evoluciones tecnológicas y su integración en las empresas. Así que bienvenido, Manrique. Muy bien, don Ignacio, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al club, también por la invitación y a todos los presentes. Muchísimas gracias por su tiempo. Para ir un poco entrando en materia, conceptos generales que hay que manejar en esto, pues tecnología de información, lo conocemos todos, tal vez aquí lo importante tiene que ver con que en general la TI no incluye tecnologías integradas que no generan datos de uso empresarial. Digamos que es TI todo lo que nos genera data para el negocio, pero no necesariamente la tecnología que está incrustada la entendemos como TI. Otro concepto es OT o tecnología de operaciones, que típicamente es hardware o software que detecta, causa cambios en dispositivos físicos y trabaja por procesos y eventos. Y el otro concepto relacionado, Internet de las Cosas, de la que bien nos hablaba don Ignacio, que ahora tiene un subset, digamos que sería el Internet de las Cosas industrial. En estos tres grandes conceptos nos vamos a estar moviendo en la charla de esta mañana. Entre IT y OT hay grandes diferencias, pero también grandes similitudes y podemos dividir esas diferencias en función del propósito. ¿Para qué sirven? Las TI tienen que ver con automatización de procesos de negocio, las OT tienen que ver con gestión de activos, de control de procesos físicos. También desde el punto de vista de arquitectura, las TI tienen que ver con transacciones, con bases de datos relacionales. En el caso de IoT estamos hablando de temas basados en eventos, de tiempo real. A nivel de interfaces, también en OT hablamos de sensores, de pantallas gráficas, en TI hablamos de navegadores web, de terminales, de teclados, de interfaces humanas. Desde el punto de vista de conectividad en OT, y aquí empieza a aparecerse IT, típicamente hablábamos de redes de control, pero cada vez más hay redes inalámbricas y redes basadas en IP. Desde el punto de vista de conectividad en IT, pues estamos acostumbrados a redes basadas en IP. Ejemplos de OT o de software relacionado con OT, SCADAs, sistemas de administración de redes eléctricas, de procesos automatizados, de sistemas de control de todo tipo en procesos industriales, PLCs, sensores ambientales.
Y en el mundo de IT, los que conocemos, los sistemas ERP, los CRM, soluciones de ofimática, etcétera. Y otra diferencia sustancial tiene que ver con quién es responsable de estos procesos. En el caso de IT, pues son la gente, ingenieros de sistemas, gerentes de sistemas, equipos de finanzas, de negocios. Y en el caso de las OT, quien está a cargo, quien es el responsable de estas tecnologías, típicamente son ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de producción, es decir, ingenieros especializados en la rama técnica que este negocio pues opera. Y tema de que cada vez este mundo T se parece más al mundo IT y que cada vez más asumen poder de cómputo, nos lleva a hablar de este concepto de descentralizado versus descentralizado o distribuido, de este concepto de cloud versus edge computing. Y en este sentido hay un artículo muy interesante de este señor Peter Lavin, eh, que publicó en 2017, que se llamaba The End of Cloud Computing, en donde por el nombre llamó muchísimo la atención, decía uno como así que el fin de la nube si estamos empezando. Y lo que él plantea básicamente es que venimos en este mundo nuestro en una especie de péndulo, ¿verdad? En donde nos movemos desde el mundo centralizado al mundo descentralizado, ¿verdad? Con mainframe originalmente, luego a cliente-servidor, luego un tema de cloud donde nuevamente nos centralizamos. Y lo que él plantea es, bueno, nuevamente nos estamos descentralizando porque vamos hacia computación en el borde y tal. De entrada parecía muy radical el tema, de hecho decía, la computación en la nube pronto quedará relegada de la informática de vanguardia, y muy rápidamente veremos que la mayoría del procesamiento se lleva a cabo a nivel de dispositivo. Luego, cuando uno ya ve el detalle de lo que él, de su publicación y demás, realmente lo que él plantea es que hay una división de las responsabilidades que tiene que suceder. El cloud con su poder de cómputo va a ser responsable de una serie de cosas, pero a nivel de dispositivo, a nivel del cloud, del edge, digamos, el poder de cómputo va a ir creciendo. Y la razón de esto, nos lo explica él, es simplemente que las operaciones en tiempo real no pueden esperar a que la nube responda. Y un ejemplo radical de eso sería un vehículo autónomo en donde, bueno, tiene que tener su propio procesamiento local y es prácticamente un data center sobre ruedas, ¿verdad? Entonces, eh, ese modelo descentralizado versus distribuido, con este tema del crecimiento de la digitalización en el mundo T, lo vemos también todos los días crecer y está muy, muy presente. Un ejemplo de esto, este es un medidor de energía, un contador de energía como los que tenemos posiblemente todos en nuestras casas, pero este es particular. Este viene con un kit de desarrollo por medio del cual yo puedo crear aplicaciones que corren dentro de ese medidor. Ese medidor tiene un procesador equivalente al de un iPhone 4, un iPhone 5. Corre Linux como sistema operativo, tiene memoria RAM para correr ese software, tiene almacenamiento local, puede almacenar la información de tendencias de consumo, consumos detallados de, un, de una casa o un comercio durante 30 días con frecuencias de lectura de cada 5 minutos. Tiene acelerómetro, de manera que yo puedo darme cuenta si giró, si lo movieron, incluso en algunos estudios académicos en ciudades grandes donde hay millones desplegados, los están usando para detectar movimientos de la Tierra, para medir o analizar cómo se mueve la ola en un temblor, por ejemplo. Tienen comunicación IPv6, tienen conectividad Wi-Fi y 4G. Uno puede desarrollar aplicaciones con C++ para este medidor, aplicaciones especializadas, por ejemplo, aplicaciones que pueden detectar si en la casa donde está conectado el medidor está ocurriendo un incendio y desconectarse de forma automática
para que el sistema eléctrico interno se apague, y esto pues, se puede hacer censando diferentes variables que el medidor es capaz de leer del fluido eléctrico. Se puede comunicar con otros medidores y permite hacer recepción de comandos remotos. Yo puedo remotamente conectarlo y desconectarlo. Esto es el mundo OT tradicional duro, ¿verdad? Tengo un medidor eléctrico que ahora tengo un montón de cosas en él que se me parecen a IT. Y cuando vamos a hablar de un proyecto para sustituir estos medidores, para instalar estos medidores de energía, encontramos que es un proyecto en el que hay que reemplazar todos los medidores, y por supuesto esto tiene un impacto tremendo en costo y en esfuerzo humano para hacerlo. Pero empezamos a tener estas conversaciones. Bueno, y esta solución yo la voy a querer en cloud o la voy a querer on-premise. Y voy a tener SaaS o voy a tener licenciamiento mío. Tengo que resolver todo el tema de redes, de conectividad. Voy a utilizar Oracle, SQL Server. ¿Cómo voy a manejar los volúmenes de datos gigantes que esto me va a traer? ¿Cómo voy a hacer todo el tema de analítica y cómo me voy a integrar con sistemas comerciales? Cuando yo veo esto y planteo esto, vale la pena preguntarse de inmediato, ¿esto es un proyecto OT o es un proyecto IT? Aquí estamos hablando de un tema técnico del mundo eléctrico o estamos hablando de un proyecto de TI. Y la respuesta posiblemente es que no sea ninguno de los dos, o sea ambos. Y de eso es que la integración IT-OT se trata. Un caso de uso, digamos, para ejemplificar eso, yo con tecnología de este tipo puedo tener energía prepago, que a nivel de América Latina está creciendo bastante y en Estados Unidos muchísimo. El concepto es que yo tengo básicamente la misma lógica de prepago que en el celular, nada más que en lugar de minutos o gigas, lo que tengo son horas. Y eso hace que el cliente tenga control absoluto de su consumo y de cuándo tiene energía y cuándo no. Inicialmente, estas soluciones se veían para comunidades con condiciones sociales difíciles, urbano-marginales, etcétera. Pero el tema ha evolucionado radicalmente y ahora se ve como una solución ideal, por ejemplo, para temas de turismo. Yo puedo tener una cabina que rento ocasionalmente y en lugar de tener el servicio eléctrico todo el tiempo, simplemente mi cliente de turismo hace la recarga de energía que necesite. En el caso de los alquileres, lo mismo. Yo podría tener, en lugar de andar detrás de los inquilinos para que me paguen la luz que no pagaron, yo podría simplemente pues no tener un servicio eléctrico pospago, tener uno prepago y que el inquilino lo cargue. En el caso de comercio, pudiéramos tener que alguien que su flujo de caja es semanal, por ejemplo, en lugar de esperarse a fin de mes para pagar una factura grande, recargue semanalmente de acuerdo a su flujo de caja, por ejemplo. Y por supuesto, hogares de escasos recursos que pues en condiciones de que no tengo más dinero, pues cargaré energía cuando pueda. Pero esta es una solución que, como ven, va mucho más allá del tema de hogares de escasos recursos. Y la pregunta, cuando vemos de esto, ve que veníamos hablando de medidores, ahora estamos diciendo, bueno, ¿y esta es una discusión técnica o esta es una discusión de negocio? Y la conclusión es que fácilmente vemos que es de negocio. Acá, más que un tema técnico, resulta cómo es que este nuevo negocio va a potenciar las posibilidades de la cooperativa en nuestro caso y facilitarle la vida a nuestros asociados. Y interesante que en esto yo puedo ver ese tema descentralizado y distribuido también nuevamente. Yo puedo decir, bueno, que en esta solución de prepago voy a tener una aplicación de prepago en cloud, por ejemplo. Voy a tener que a través de una red de comunicaciones yo voy a enviar a conectar al medidor cuando me hicieron una recarga. Luego el medidor cada 15 minutos me va a estar entregando su lectura. La aplicación de prepago va a determinar si tiene saldo y cuando no tenga lo va a enviar a desconectar, ¿verdad? Y voy a estar en ese ciclo todo el tiempo. Es decir, que todo el tiempo voy a estar enviando, recibiendo datos. O puedo, siendo que tengo capacidad de cómputo en el borde, puedo yo decir, no, la aplicación de prepago simplemente le va a enviar el monto recargado y él no va a estar comunicándose con nadie, sino que usando su propio poder de cómputo, cuando determine que ya no tiene carga, se va a desconectar automáticamente.
Esta es, digamos, la parte técnica de la discusión, pero se trata de elegir o de mezclar poder de nube con poder de cómputo. Y como vemos entonces, este mundo está lleno de un montón de tecnologías emocionantes, de tecnología de los que a los que les gusta meterse en cosas nuevas y tal. Es un mundo enorme para explorar y hay de todo ahí. Pero también supone unos retos muy importantes desde el punto de vista de administración de este mundo de las tecnologías de información y de las tecnologías de operaciones. Y para ilustrarlo voy a tener como base una presentación que hizo Gartner ya hace tiempo, en 2016, que fue, por lo menos en el caso personal mío, el que despertó todo este interés por profundizar en estos temas. Había en un hotel en San José, no sé, había unas 300 personas tal vez en este foro a nivel centroamericano de empresas que tenían que ver con energía eléctrica y este tema. Y este señor, Andy Rhodes, entró a la sala y pidió que la gente de TI levantara la mano. Levantamos la mano yo y otras 4 personas en la sala de 300. Y de una vez, entonces, hizo el llamado de atención y dijo, bueno, ¿y dónde está la gente de TI? Porque inmediatamente explicaba, hay una convergencia entre el mundo de TI y el mundo de OT, en donde cada vez más IT crece y crece y crece, porque el software se está comiendo el mundo. Y en ese sentido, entonces, es necesario aplicar una forma diferente de administrar OT. La convergencia IT-OT no es algo que uno busca, es algo que ha sucedido y que va a seguir sucediendo, ¿verdad? Cada vez se van a mezclar más, no es algo que uno, digamos, como consumidor final controle. Y esto lo estamos viendo en diferentes áreas, prácticamente en todas las áreas, pero aquí algunos ejemplos en el tema de aerolíneas, en el tema de defensa, por supuesto, en el tema de salud. Los equipos y dispositivos biomédicos inteligentes están cada vez más presentes y cada vez más tienen tecnología IT involucrada. Por supuesto, los medios de comunicación que han cambiado total y radicalmente, los medios de transporte. Y este es un buen ejemplo para usar algo que no es de mi ámbito. Muchos tenemos dispositivos GPS en los vehículos y tenemos la posibilidad de hacer monitoreo de estos vehículos. Y esta información típicamente se cruza muy poco con los sistemas de negocio. ¿Por qué? Porque se entiende como dos cosas separadas. Ese es el mundo, sí, el mundo del GPS, que tiene por allá unas aplicaciones que el mundo IT posiblemente ni conozca. En el tema de manufactura, por supuesto, el tema es absolutamente radical el cambio. Y bueno, en servicios públicos, como es el caso de Copelesca, por supuesto que ha evolucionado pues tremendamente. Y en este sentido, entonces, la forma tradicional de organización que vemos es que hay silos en donde uno no se habla con el otro, ¿verdad? Un silo es esta cosa cerrada que no tiene ni ventanas, ¿verdad? Pues más o menos así es nuestra forma de organización en el mundo de OT y en el mundo de IT. Hay sistemas propietarios en donde, bueno, este es el sistema mío y estos son los sistemas suyos, y entonces se ponen unas fronteras clarísimas y durísimas de dónde es su mundo y mi mundo. Y hay diferencias culturales importantes que ya vamos a profundizar un poquito, y es de los temas tal vez más sensibles. ¿Qué deberíamos tener entonces, según este planteamiento? Siendo que IT crece y OT cada vez se le parece más, entonces deberíamos tener un gobierno común, estándares, marcos de gobierno, y deberíamos superar esas diferencias culturales y tenerlas de alguna manera sobrepuestas, integradas. Y alrededor de esas diferencias culturales, nos lo presentaban en aquella ocasión y lo evidenciamos nosotros todo el tiempo,
En el mundo de IoT, estos ingenieros de los que hablábamos, ingenieros mecánicos, ingenieros hidráulicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de procesos, su cultura, su forma de entender que algo está bueno, es muy diferente del mundo de IT. En el mundo de IT estamos acostumbrados a que las cosas cambian rápidamente, a que hay que estar haciendo actualizaciones, a que cuando yo hago una contratación, entonces tengo que tener claro cómo voy a hacer los upgrades y cómo voy a tener soporte. Y entiendo que hay unos riesgos de tecnología de información que están relacionados. En el mundo de OT, para un ingeniero eléctrico, por ejemplo, algo bueno es algo que usted pone, duran el tiempo y usted no le tiene que hacer nada. Para él eso es algo bueno. Entonces, culturalmente, la forma de solucionar los problemas, la forma de abarcar las soluciones para el negocio son muy diferentes. Y entonces, estas diferencias culturales y esta manera de entender el mundo también hay que cambiarlo. Lo otro es que cuando se ejecuta un proyecto de infraestructura de gran envergadura, pues muchísimas veces la parte que tiene que ver con software o con tecnología de información termina siendo, aunque es un montón de plata, termina siendo una fracción de lo que cuesta el proyecto completo. Y entonces uno se encuentra con proyectos que están súper pensados desde todo el punto de vista de infraestructura, pero poco pensados desde el punto de vista de las tecnologías de información relacionadas en ese proyecto T. Y entonces es normal encontrarse que tenemos entonces diferentes centrales hidroeléctricas que utilizan tecnología totalmente diferente, porque nunca se pensó en que era buena idea que esas tecnologías estuvieran integradas y que generaran información para el negocio, por ejemplo. Entonces, aquí hay un riesgo importante porque cuando hacemos OT mal, cuando no hacemos bien esto de que la digitalización se convirtió en parte del mundo T, entonces introducimos nuevos riesgos al mundo empresarial, ¿verdad? Hay virus específicos para sistemas SCADA que ya han atacado sistemas importantes eléctricos alrededor del mundo. Y entonces esto desde el punto de vista de gestión de riesgo en las empresas es algo a lo que yo debería prestarle atención. Si en mi empresa están usando dispositivos GPS en los carros, y esa información no se está gobernando y no se está administrando correctamente, posiblemente yo esté teniendo información sensible que no la tengo mapeada en mi gestión de riesgo. Si yo estoy utilizando drones para hacer inspecciones que me capturan información, bueno, y toman fotografías y demás, bueno, y esas fotografías dónde están y esa data dónde está. Entonces hay una situación de riesgo que es importante acá. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, es un par de resúmenes de notas, eh, la renovación de los sistemas eléctricos está impulsada desde el punto de vista de seguridad nacional. O sea, el riesgo de su infraestructura de OT es tan alto que están desde hace ya varios años usando fondos de seguridad nacional para fondear a las empresas para que hagan las correcciones que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el riesgo es real. Y en este sentido, ¿cuándo debería estar involucrado el gerente de TI, el director de TI en este mundo? Ya se le hizo tarde si no lo ha hecho, es poco lo que nos dice Gartner. Si usted tenía sistemas operativos embebidos y luego estos sistemas embebidos empezaron a hacerse comerciales, ojo ahí, ya posiblemente haya mucho del mundo IT metido aquí. Si a eso ya le metemos sistemas embebidos con accesos propietarios, peligro ahí. Y si ya estamos hablando de dispositivos que tienen conectividad IP y usted no se ha metido, ya se le hizo tarde. Es un poco el mensaje acá. Es decir, director de TI que no está metido ya en el mundo T, en empresas que por supuesto tienen una alta incidencia de este tipo de tecnología, pues es muy importante. Sin embargo, yo casi puedo asegurarles que en empresas de todo tipo existen tecnologías OT que cada vez más
se parecen a IT. Y como factor crítico de éxito se plantea, entonces, bueno, hay que romper esos hilos y hacer una integración de los diferentes sistemas. Y aquí uno se pone a pensar un poquito y dice, bueno, y si todavía no habíamos logrado integrar los sistemas del mundo IT y todavía teníamos sistemas que no se hablaban en el mundo IT, pues ahora resulta que tengo que conectar también los sistemas del mundo OT, ¿verdad? Entonces el reto y el objetivo pues es retador. Y lo primero que habría que hacer para eso es crear un marco de gobierno del mundo IT, que cubra el mundo IT, que sea fuerte y que permita empezar a trabajar. Deberían integrarse las tecnologías digitales de TI con el mundo de OT desde el punto de vista de estándares, de conexiones y demás. Y para eso, en el caso específico de Gartner, ellos plantean un modelo de madurez que aquí coloqué las descripciones que tenían en 2015 y las descripciones que tienen en 2020, básicamente para darnos cuenta que no han cambiado demasiado, más que las formas de decir. Y en este modelo de madurez, pues esencialmente lo que se nos dice es, si usted ya en su empresa identificó que OT se parece a IT, que esto está sucediendo en su empresa, usted está en ese nivel inicial. Si usted todavía no se ha percatado de que eso está sucediendo, posiblemente esté antes de ese nivel inicial. En el nivel 2, ya hay un consenso entre el mundo IT y el mundo OT, de que esta convergencia significa que hay que cambiar la forma en que manejamos OT, ¿verdad? Y en 2020 nos hablan de que hay que llegar a esos consensos, pero además acordar en el por qué estamos llegando a esos consensos, porque es que las diferencias culturales aquí, como les decía, se evidencian y muy fuertemente. En el tercer nivel ya yo estoy logrando alinear la forma en que manejo el uno y el otro, y aquí entonces estoy disminuyendo riesgos. Y en nivel 4 ya he logrado integrar todos esos sistemas OT con el mundo IT y sus infraestructuras. Y en el mundo, en el nivel 5, pues ya estoy generando valor transformacional para la empresa a través de esto. Entonces, aterrizando, cuando hablamos de integración OT y TOT, lo que estamos diciendo es que es el estado final que andamos buscando en las organizaciones, en donde en lugar de tener un mundo de IT y un mundo de OT con responsabilidades y áreas de autoridad independientes, existe un proceso integrado y un flujo de información. Y eso es entonces en esencia la integración ITOT. La convergencia ITOT entonces, ¿qué es? Bueno, es lo que dijimos, algo que ya sucedió y va a seguir sucediendo y no la controlamos nosotros mismos. Y la alineación ITOT es pues una estrategia para lograr esta integración, ¿verdad? Entonces, de los tres conceptos, hay literatura muchísima y con una googleada corta se encuentra uno muchísimo de esto. Desde el punto de vista de impulsores de negocio, o sea, los que promueven esto, Accenture ha hecho varios estudios en ese sentido, pero básicamente lo que nos dice es los motivadores para hacer esto no vienen del mundo técnico, vienen del mundo de negocio, de la necesidad de hacer más con menos, ¿verdad? Y aquí esta integración de tecnología perfectamente puede facilitar el hacer más con menos, o por lo menos quitar las duplicaciones de funciones, quitar los TIs dobles y triples que a veces encontramos en nuestras organizaciones, porque en el mundo T, cuando se compra una solución que lleva bases de datos, pues rápidamente entonces necesitamos contratar a un administrador de bases de datos. Y como lleva redes de datos, entonces necesito a alguien de redes, y como puedo programar, necesito un programador. Y fácilmente usted se encuentra que ahora hay otro departamento de TI para administrar una plataforma de OT puntual. Al igual que existe el marco de referencia de Gartner que les comentaba, hay otros marcos de referencia incluso muchísimo más amplios
En el caso del marco de gobierno del Grupo Altran, por ejemplo, ellos dividen los niveles de madurez en estrategia y gobierno, organización, procesos, proveedores, tecnología, y para cada uno de esos plantea unos niveles de madurez muy interesantes. Y en el caso del Grupo Altran, también incluye un estándar que existe, el ISA 95, de integración de sistemas de control empresarial. Entonces, ahí no solo plantea un modelo de madurez, sino que además lo vincula a una norma específica. Y en el caso de ARC Advisory Group, ellos también dividen el mundo, este análisis de niveles de madurez en personas, procesos, tecnología, y incluyen el mundo de la medición de indicadores. Y entonces se vuelve muy interesante de profundizar, porque ya no solo es un modelo general, sino que profundiza en diferentes áreas. Y específicamente en el mundo de empresas eléctricas, pues el Smart Grid Maturity Model de esta organización que se llaman justamente de esta forma. Al analizar estos marcos o estos modelos de madurez, podemos caracterizar en qué consiste esa integración IoT. Es decir, cuando yo la alcanzo, ¿qué es lo que logré? ¿Verdad? Entonces, tomando estos tres, podemos decir que, bueno, yo tengo integración IoT cuando tengo un marco de gobierno unificado que cubre ambos mundos. Cuando hago planificación estratégica de IT integrada con el mundo de IT. Cuando las normas y técnicas que utilizo en un mundo y otro están estandarizadas. Cuando administro la ciberseguridad considerando ambos mundos. Cuando hago gestión de riesgos integrada. Cuando administro los proyectos de manera integrada. Cuando tengo gestión de conocimiento que me incluye el mundo IT, pero también el mundo IT. Es decir, tiene que ver con todos los procesos que típicamente estamos acostumbrados a manejar en el mundo IT y que necesariamente tiene que cubrir el mundo de IT. De OT, perdón. Entonces hay que aprovechar al máximo esas sinergias que se generan, compartir esos datos para generar valor para el negocio. Ese es quizá el elemento central. Y bueno, para apoyar esto yo pudiera utilizar pues marcos de trabajo y mejores prácticas, que los hay muchísimos, ¿verdad? Y para administración de proyectos habrán varios, para administración de riesgos y seguridad informática, por ejemplo, habrán varios. Y típicamente, por lo menos en el país, uno podría decir, bueno, estas son herramientas que tengo a la mano y que se vienen utilizando ya de tiempo. Tengo COVID para lograr un enfoque holístico de gobierno. De hecho, COVID en las versiones nuevas ya no se trata de TI, ¿verdad? Es mucho más amplio. Entonces puedo utilizar COVID para eso, puedo utilizar ITIL para lograr que en el mundo de OT todos los temas de control de cambios, de seguridad, de diseño de servicio, de prestación de servicio, se puedan hacer basado en esa mejor práctica. En temas de seguridad y de ciberseguridad, bueno, ahora tengo ISO 27000 con el que venía trabajando, pero profundizando en el tema uno se da cuenta que hay normas especializadas en infraestructura crítica, por ejemplo NERC-CIP, y entonces ya puedo sumar herramientas ahí. Para administrar proyectos pudiera usar Penbook, por ejemplo. ¿Por qué estos? Bueno, porque puede ser que sean los más difundidos, o en el caso nuestro, pues son los que ya veníamos trabajando. En el caso de una empresa que utilice pues marcos de trabajo diferentes, pues utilizará esos que son los que está acostumbrado a utilizar. Lo importante es que hay herramientas ya que yo puedo utilizar para lograr esto que estoy buscando, de lograr integrar la tecnología IT con la tecnología OT. Y poco para ir aterrizando y concluyendo la presentación que para ustedes tenía, los retos que hay que enfrentar con esto. Y yo les digo que son muchísimos, pero podemos resumirlos en estos tres. Un reto importantísimo es lograr posicionar ITOT en la estrategia empresarial, que a nivel de la alta gerencia se entienda qué es esto de ITOT, que se entienda el valor que esto puede entregar al negocio
para que entonces puedan apoyarlo y comprometerse con ese tema. Alcanzar esa integración sin la alta gerencia comprometida, pues simplemente no es posible, ¿verdad? La cantidad de cambios, de ajustes que hay que hacer a nivel de la organización es grande y sin el compromiso gerencial difícilmente lo va a lograr. El otro reto tiene que ver con de superar estas diferencias culturales de las que les estaba hablando. Y el primer paso para ello es reconocerlas, entender que tienen una razón de ser, entender que existen y son reales, entender que cuando yo TI hablo con un ingeniero T y tratamos de ponernos de acuerdo, tenemos visiones del mundo diferentes. Eh, y esto pues ahora con carreras que combinan cosas, y en esto el TEC está haciendo un trabajo interesantísimo, en donde se crean carreras nuevas que combinan mundos, posiblemente esto sea más sencillo, pero en el mundo de lo que está corriendo hoy en nuestras empresas, pues la gente que las está administrando no tiene esa formación, ¿verdad? Viene de una formación más dura, de un mundo T que era analógico y ahora se le digitalizó, ¿verdad? Ese es como el contexto. Y el otro reto importantísimo tiene que ver con romper el status quo. Y esto es bien complicado porque implica que hay que salir de la zona de confort en la que uno está, que hay que asumir retos nuevos, que hay que asumir responsabilidades adicionales a las que ya tenía. Si yo en mi mundo de IT ya estaba suficientemente complicado y estaba lidiando con mis proveedores y mi tecnología y mi data center, ahora resulta que tengo que meterme también con el data center del mundo T, con la tecnología del mundo T, y por supuesto que eso implica salir definitivamente de la zona de confort. Y el primer paso, quien debe darlo es TI. Difícilmente sucederá de otra forma, pero ese primer paso debe darlo de una manera muy inteligente, porque si desde el mundo IT lo que vamos a hacer es ir a decirle a la gente de OT, mire, usted viene haciendo todo mal y ahora usted tiene que aplicar estas normas mías, pues eso definitivamente no va para ninguna parte. Y hay que entender que al final esa integración IT-OT pues lo que va a buscar es valor para el negocio, disminuir costos y entregar nuevas formas de potenciar los negocios de la empresa. Estos, a nuestro gusto, son los retos posiblemente más representativos. Y para finalizar, en el caso nuestro, en Copelesca, ¿cómo hemos enfrentado estos riesgos? Estos retos, ¿cómo los estamos manejando? En el primero de posicionar ITOT en la estrategia empresarial, eh, hemos tenido la suerte la suerte de tener una gerencia general con una visión tremendamente integradora y tremendamente consciente de la importancia de la tecnología, y tenemos compromiso y liderazgo además de la gerencia general en este sentido. De alguna manera la gerencia, cuando se ha presentado todo este tema, lo que ha dicho algo así como qué interesante, entonces esto que yo veía que estaba sucediendo tenía un nombre, y me encanta que tenga un nombre y me encanta que tenga una forma de medir cómo vamos a ir evolucionando hacia esa integración. La tecnología como un todo, más allá de si es IT o es OT, hace parte integral del plan estratégico de la empresa y es un medio para generar valor, para prestar servicios a nuestros asociados, que es nuestra razón de ser. Y por primera vez se ha creado un plan estratégico de TI, un PETI, que incorpora la integración IT-OT como un medio para generar valor para el negocio. Por primera vez tenemos un plan estratégico de TI que abarca por completo todo el mundo de IT y el mundo de OT también. Y en una iniciativa importante que está haciendo la empresa con una consultora grande de transformación digital, en el que estamos trabajando en una ruta de transformación digital muy agresiva, y TOT está en el corazón de esa transformación digital. Porque es que ya no la podemos entender como cosas separadas, sino que es la misma. En superar las diferencias culturales, que es, como decíamos, otro reto importante,
ya tenemos conciencia a nivel de la empresa de todas las áreas de la necesidad de integrar ITOT para generar valor. Esa conciencia existe y hay una apertura de las áreas técnicas para explorar formas de colaborar. Lo primero ha sido acercamientos para ver, mira, tenemos que avanzar hasta esto, de qué manera podemos dar primeros pasos. Y en este momento está en construcción un marco de gestión, un marco de gobierno que cubra tanto el uno como el otro a partir de las definiciones que ya hemos logrado hacer en el plan estratégico de TI. Y mientras todo esto se aterriza en cosas ya de normativa y demás, pues estamos ejecutando proyectos conjuntos. Entonces ya los proyectos del mundo OT no se ven solo como un mundo OT, sino que nos invitan desde el origen de los proyectos a participar y decir, bueno, nos dicen, bueno, en esto que estoy colocando hay una parte de tecnología e información muy importante, venga, acompáñeme, venga, ayúdeme para lograr que esto sea un éxito. Y entonces ahí estamos logrando superar esas diferencias culturales y generar esas sinergias. Y en el tema de romper el status quo, hay un liderazgo de TI, pues le toca liderar las iniciativas y propiciar esas sinergias para avanzar, ¿verdad? Y esta es la forma en que estamos abarcando el tema. Creemos que nos está yendo muy bien. Esto es un proceso en un edificio en construcción, ¿verdad? Pero estamos haciendo los planos de ese edificio con una proyección de que podamos construir una torre ahí sobre esos cimientos que estamos construyendo. Y pues de mi parte, pues yo muy contento personalmente de que que es un tema que me apasiona, pues esté siendo tan bien acogido, digamos, a nivel de la empresa y que se haya logrado visualizar el valor que podemos entregar con esta integración. De mi parte, pues es lo que tenía preparado para compartirles esta mañana y no me resta más que agradecerles y si Gracias, hay gracias alguna a vos, pregunta, Manrique. con todo gusto. Muchas gracias, Manrique. Quiero felicitarte por la excelente presentación y quiero hacerte una pregunta. Claro. Entiendo que tenés un proyecto de AVE. Oscar es mucho más ordenado y levantó la mano. Pero voy a hacer la pregunta, después seguimos con Oscar. Claro. Tenés un proyecto de medidores inteligentes. Así es, en este momento ¿Ok? estamos desplegando Me, un proyecto, sí. me imagino que los conectás con fibra. Hay una red de comunicaciones a a estos medidores. Ellos se comunican de forma inalámbrica con un equipo de comunicación que está cercano y ese equipo de comunicación está comunicado con fibra, claro. Porque si le pones fibra al medidor, de una vez aprovechás para quitar el teléfono fijo, para quitar el coaxial, para quitar el cobre y quitar toda la pendejada que tienen todas las casas, ¿verdad? Ustedes además son proveedores de telecomunicaciones, me imagino. Es así, nosotros proveemos internet y televisión y tenemos un proyecto agresivísimo de llevar fibra a todas las casas. Y cuando digo a todas, es a todas, sin importar capacidad de compra, ni mucho menos. Queremos llevar fibra a todas las casas y cubrir toda nuestra área de concesión de fibra. En eso estamos. De momento, la tecnología de medidores para conectarlos directamente a la fibra no está, pero nosotros podemos fácilmente, teniendo fibra en la casa, lograr ese enganche fácilmente. Lo que estamos haciendo además es que como estos equipos de comunicación que tenemos en los barrios ya tienen que estar comunicados en fibra, entonces nos está potenciando a hacer cosas adicionales con esa fibra que ahora extendimos hasta llegar a ese lugar. Y efectivamente el futuro va en ese lado. Colocar fibra en la casa como acometida para quitar como bien decís, el teléfono y quitar el cable tradicional y que ahora consuma televisión IP y darle internet decente, es hacia lo que vamos. De momento los medidores, ellos comunican inalámbricamente con este dispositivo que está en el campo. O sea, pues ya tenés la fibra en la esquina, ¿eh? Así es, así es. Genial, no, te felicito. Me gustaría que conversemos más adelante, porque yo estoy proponiendo algo parecido, pero a escala nacional, ¿no?
Sí, es un gran reto, es un reto muy interesante, don Roberto, a nivel del regulador, a nivel de ARECEP. Hay que recordar que el servicio eléctrico es un servicio regulado que tiene unas tarifas reguladas y demás. Entonces, proyectos de inversión como estos tienen su cosa. Cuando uno ve el valor de llevar fibra hasta la casa, ese valor de llevar fibra hasta la casa se sale del mundo del negocio eléctrico y entonces ya la ARECEP no lo hace, no da tarifa, ¿verdad? Entonces ahí hay que revisarlo, pero si se Sí. entiende con ojos nacionales, como usted lo está planteando, esto tiene un potencial tremendo. Sí, entre otros beneficios está el deshacerse de la red de cobre y más importante, la red de centrales de circuitos conmutados. Puta, eso es del tiempo del fusil de chispa. Y eso Es es así. carísimo de mantener. Y eso cuesta decenas de millones de dólares al año, que es botar la plata. Sí, y algo Pero muy bueno, interesante, don Roberto, en esa línea tal vez, y es que existimos empresas, múltiples empresas, que estamos haciendo tirajes de fibra óptica a nivel nacional. Eh, Qué bonito sería que tuviéramos una red nacional en fibra gris, en donde los diferentes actores pudieran utilizar una única infraestructura para prestar sus servicios. Eso habilitaría muchísima más competencia y mejoraría posiblemente los precios y dejaríamos de tener en los postes 4 y 5 fibras de proveedores diferentes que es una perfectamente podrían locura, estar en es una, una ¿verdad? locura. Eso es tremendo. El otro día vi un video de un dron instalando fibra en postes. Qué chido. Y que tiene brazos el dron así, le da vuelta al poste. Anyway, Oscar, Muy buenos días, Roberto, y bueno, también excelente presentación. Bueno, yo soy Oscar Retana, soy gerente de Grid Chill. Mi pregunta es respecto al perfil del nuevo director de tecnología de información de una empresa que tiene IT o T. Por experiencias nuestras, hay de todo, ¿verdad? Hay empresas muy grandes que tal vez ya han convertido y el caso de Copelesca parece que va en ese camino, pero hay otro montón, yo diría la mayoría, que no ha convergido y que esto es hablar en chino, ¿verdad? Esta convergencia no la han visto, no es tema del que se esté conversando. ¿Cuál debería ser el perfil de ese nuevo director de TI, de esa persona que ocupe esos puestos para que lidere esta convergencia, especialmente en esos lugares donde hoy día TI o T son silos que no se hablan y a veces no se hablan de nada, ¿verdad? Son casi que unidades independientes de negocio. ¿Cuál debería ser el perfil de ese director de TI? Bueno, lo primero que tendría que tener, más allá de si es director de TI de vieja escuela o si viene saliendo, no importa, lo primero que tiene que tener es capacidad para levantar la mirada, salirse del frío de su data center y ver más allá de TI. Tiene que ser capaz de ver al negocio. Y en el momento en que es capaz de ver al negocio, definitivamente se va a encontrar que hay una parte importante del negocio que está corriendo sobre unas tecnologías de las que él no se está dando ni cuenta, ¿verdad? Tiene que ver con una capacidad de reinventarse, una capacidad de alguna manera, dejar lo que aprendió y aprender cosas nuevas. Tiene que tener hambre por aprender de esto porque no se lo van a enseñar en la universidad ni va a haber un curso que él pueda hacer de integración ITOT. Le va a tocar leer muchísimo. Y pasa similar con otros fenómenos que están ocurriendo como Shadow IT, computación en la sombra, que muchas veces sucede que hay una área de negocio que está usando una solución cloud y TI ni siquiera se da cuenta. Tiene que haber esa capacidad de ver más allá, de levantar la mirada y salirse de su zona de confort, sin duda. Me hizo, perdón que haga una repregunta, me alegró ver en la lista de Marcos COVID y TIL, solo porque de casualidad en algunos trabajos que estamos haciendo con empresas que están integrando IT o T, pues nosotros viniendo de IT, propusimos usar COVID como marco de gobierno.
Quería su opinión de qué tanto se acopla COVID, ya sobre todo en esta última versión, que como usted bien dice, no es tanto IT, sino es gobierno en general de procesos de negocio. ¿Cómo se acopla y qué tan bien recibido es en OT que se les invite a matricularse con COVID? Bueno, si ya en el mundo de IT era retador, ¿verdad? Y esto de bien recibido es relativo, ¿verdad? Hay pues algunos negocios que les ha tocado hacerlo por regulación, como la banca, por ejemplo. Otros lo adoptamos de manera voluntaria como una forma de mejorar. El tema es complejo porque por estas diferencias culturales de las que estábamos hablando, hay que empezar por hacer una muy buena venta de cuál es el valor que esto me va a generar, qué es lo que yo voy a ganar utilizando este marco de gobierno. Sí calza muy bien, aunque sí hay algunos temitas, digamos, que podrían verse muy TI, pero sí calza bastante bien, sobre todo en todo lo que tiene que ver con generación de estándares, de control o administración del conocimiento, de relación con proveedores, de control de cambios. O sea, en realidad sí calza bastante bien, pero en todo caso esto es enorme, entonces posiblemente haya que hacer una identificación de cuáles son los dominios particulares en donde podría tener mayor aporte. Y de hecho sí hay dominios particulares en donde hay mayor aporte. Muchas gracias. A usted. Don Leonardo Solórzano tiene pregunta. Cómo no, muchas gracias. Bueno, me ha llamado poderosamente la atención la presentación porque, bueno, yo soy Leonardo Solórzano de Grupo CESA, o de Control Electrónico S.A. Nosotros fuimos proveedores o somos proveedores todavía de Copelesca por mucho tiempo. ¿Cómo no? El nombre Control Electrónico S.A. Se debe a que nuestra empresa nació hace 40 años, posiblemente más, haciendo controladores, cuestiones de OT. Bueno, por fin tengo nombre. Yo no sabía que yo era de OT y no de TI. Me siento muy bien, de verdad. Cuando pusieron el marco de cómo es un ingeniero de OT versus uno de IT, me calzó el anillo al dedo porque definitivamente pues yo nací en OT, en controladores analógicos que se volvieron digitales, que se metieron microprocesadores, y a nosotros nos pasó al revés. Entonces, por ser proveedores e integradores, lo que pasó fue que nos convertimos de OT a IT. O sea, nos convertimos en proveedores de tecnología de información tradicional. Sin embargo, el gusanito de estos controladores lo tengo muy metido. Incluso me acuerdo, hace 35 años, Control Electrónico junto con otras empresas líderes de Costa Rica en electrónica hicieron un controlador que manejaba la represa Arenal Corobicí a lo macho, ¿verdad? Hecho en tiempo real y con fórmulas matemáticas, puro OT. Bueno. Actualmente como proveedores también estamos viendo esa convergencia y me ha gustado. La convergencia es porque al ser proveedores ahora hay que proveer cosas muy diferentes a la IT tradicional. Por ejemplo, parquímetros electrónicos, los brazaletes que hemos participado, de brazaletes de vigilancia. Todo esto es puro OT integrado con IT. Y esto me ha llamado pues poderosamente la atención, en que tenemos que tener un marco de gobernabilidad para poder hacer las cosas de forma exitosa. Así que muy agradecido por la presentación, me volvió la identidad. Así que estoy muy contento. Muchísimas gracias. Sí, en ese sentido yo le invitaría a leer, a googlear ahí de ARC Advisory Group. Ellos tienen un modelo muy interesante porque son muy del mundo industrial, están muy en el mundo, digamos, de plantas y toda esta cosa, y entonces lo hacen muy interesante porque lo cruzan con ISA 95, que es un estándar para eso. Entonces, por ahí va a encontrar material apasionante para leer. Claro que sí, y me imagino que con IoT, con IoT también, pues todo esto está totalmente relacionado. O sea, así es. Así que, bueno, nuevamente, muchas gracias por la presentación. Gracias a usted. También muy agradecido por la fluidísima y clarísima exposición, Manrique. Roberto Sasso tuvo que retirarse, pero dejó un agradecimiento y una felicitación también. Yo tenía unas preguntas. Veo que ya cerraste la presentación, pero
Puedo ponerla, no hay ningún En problema. una de las láminas, como de la mitad, para el principio, la primera mitad, Ajá. ponías cosas relacionadas con analítica. Y ahora que después de eso, a mí se me prendió un poquito el foco, ¿verdad? Sabiendo de dónde venís, ¿verdad? Un poquito más atrás. Ahí, En las tecnologías emocionantes. exacto. Pues sí, y también un poquito antes lo habías mencionado, pero Ajá. pienso, y ahora particularmente con lo que, el diálogo que se dio con Roberto Sasso, cómo este despliegue, digamos, de fibra y demás, y esa fibra gris que mencionaste, también puede dar lugar a que haya una capacidad de captar datos masivamente, ¿verdad? Por ejemplo, de consumo eléctrico, también de comunicaciones y demás. ¿Están ustedes, por ejemplo, en Copelesca o saben de algún otro proveedor que esté usando esto para hacer modelos económicos de consumo, tarificación y cosas por el estilo? Por supuesto, nosotros estamos justamente a partir de las toneladas de información que esto genera, eh, toda la parte del mundo T, la gente de ingeniería eléctrica en nuestro caso, está haciendo unas definiciones súper interesantes de todo lo que a partir de la analítica de la información es posible hacer. Es posible hacer disminución de pérdidas eléctricas, es posible hacer mejor control de la calidad del suministro eléctrico, es posible predecir cuándo vamos a tener fallas en ciertos sectores o equipos, es posible encontrar patrones de falla que no son visibles, sino a través de los datos. Sí. Entonces estamos trabajando en eso, estamos montando una plataforma de Big Data para poder administrar toda esa cantidad de información y estamos pues adentrándonos duro en temas como análisis predictivo, análisis estadístico especializado y demás. Ingeniería de confiabilidad, además. Y lo otro que estaba pensando es, no sé cuánta relación hay me imagino que municipalidades y los distritos, ¿verdad? Que son siendo tan extensa la zona en la que ustedes trabajan, ¿verdad? Para temas relacionados con seguridad y vigilancia, por ejemplo, dar servicios de valor agregado o potenciar esto, qué sé yo, con empresas que den servicios comunitarios y cosas por el estilo. Ese tipo de cosas se está haciendo ya, digamos, al tener una infraestructura de infocomunicaciones y también eléctrica integrada, porque también esa OT ya está integrada, ¿verdad? Para que esos servicios de valor agregado se puedan ofrecer en la zona en la que ustedes están. Sí, así es. De hecho, ya existió un convenio con la municipalidad y la fuerza pública en la que utilizando las redes de comunicaciones nuestras y la vigilancia de la fuerza pública directamente se establecieron temas de videovigilancia. En esto hay un reto muy importante que tiene que ver con gobernabilidad y con organización de formas de hacer cosas. Nosotros podemos, bueno, estamos llamados a hacer a través de nuestra red de comunicaciones la base para una solución de Smart City que crezca. O sea, nosotros Claro. tenemos la obligación de ser ese canal de comunicación que provee y ese, digamos, al menos administrador de comunicaciones. Pero en temas de seguridad, por ejemplo, están todo el mundo de retos de lo demás. Es decir, digamos, nosotros, para poner un caso puntual, proveemos la comunicación y la fuerza pública provee los equipos de cómputo con lo que hacen el monitoreo, la computadora y el monitor con el que monitorea, ¿verdad? Y esa computadora se dañó y ahora hay que reemplazarla. Entonces, bueno, el reemplazo de esa computadora, ¿quién lo hace? Y esa cosa mínima se convierte en todo un tema, ¿verdad? Porque lamentablemente nuestro sector público pues tiene limitaciones importantes en ese sentido. Entonces, esto necesita para que realmente funcione un marco mucho más amplio. Vamos a ver, en sistemas de vigilancia hay barrios muy organizados que ya han hecho esto y entonces ponen una computadora en la casa de alguno y ponen cámaras ahí, ¿verdad? Y monitorean su barrio. Y eso funciona perfecto
hasta que alguien decide usar esa información del carro entrando tarde para generar información indebida o para usar esa información indebidamente. Entonces hay un montón de temas relacionados con la seguridad, con la confidencialidad, que necesitan un marco de gestión, y ahí es donde el tema es débil a nivel nacional. Claro, claro. Muy bien. No, súper interesante. Yo recuerdo hace unos años un par de ingenieros del ICE que hicieron maestría en tecnología de bases de datos en la Universidad de Infotec, desarrollaron un modelo. Ellos son informáticos, pero a partir de datos que tenían los ingenieros eléctricos de generación eléctrica, de consumo eléctrico, que los guardaban en Excel, hicieron un data warehouse y cosas por el estilo para desarrollar modelos predictivos, ¿verdad? De consumo eléctrico y otras cosas, muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces se presta muchísimo para hacer investigación y desarrollo alrededor de estas cosas, ¿verdad? Y lo que mencionabas de la debilidad en el área de seguridad, privacidad, confidencialidad, pues sí, hay que trabajar proactivamente en eso. En ese tema es muy interesante precisamente porque las sinergias hacen diferencia. Por ejemplo, en el caso de Copelesca, nosotros hoy no tenemos a alguien realmente bueno en todos estos temas de analítica predictiva y estadística y demás, pero la gente de ingeniería eléctrica tiene una persona que es un genio en esos temas. Entonces, bueno, hagamos sinergias, colaboremos, ¿verdad? De eso es lo que se trata. No sé si alguna otra persona quiera participar. Yo quería, don Ignacio, hacer una consulta a Manrique, porque bueno, ahora uno de los participantes hacía la consulta sobre el perfil de la gerencia TI para este tema. Pero en el caso mío, que pertenezco al grupo particular de TI de la parte de calidad, ¿verdad? Y que pertenece también a un departamento donde está la gente de seguridad y de base de datos, ¿verdad? Veo que también aquí hay que ampliar mucho ese perfil, ¿verdad? Pero tal vez no tanto en decir que vas a hacer las cosas diferentes, porque al final de cuentas estamos partiendo de que el hardware es el que está cambiando y el software, pero sí tener esa mente abierta. Pero me gustaría, Manrique, si tal vez vos ves que sí hay algo que tiene que cambiar, si hay algo que tenemos que ampliar, ¿verdad? Como bien lo decía Ignacio, y también vos lo mencionabas, cuando uno ve el TEC, ¿verdad? Que se ha egresado también del TEC, y ver que hay una carrera donde se involucra la parte electrónica con la parte informática, y uno dice, pucha, desde que estabas hablando, digo yo, lástima que eso no estaba en mis tiempos, ¿verdad? Pero me hubiera ayudado mucho en el tema mucho de calidad. Pero yo veo también que me gustaría ver tu visión, qué elementos deberíamos nosotros en esos ingenieros que no tuvimos ese perfil, qué deberíamos ir buscando, si ves que hay que buscar algo más. Yo sí veo también, como dijiste vos, compañeros que no son directamente del área TI, eventualmente viniendo al área nosotros, ¿verdad? A estar apoyarnos en ellos, y cuidado no, sino más bien meterlos también en parte en el rol en el que juega uno, ¿verdad? En el proceso. Sí, de hecho esto último que estás mencionando es una de las recomendaciones puntuales que hace Gartner en ese sentido. Ellos dicen, empiece por hacer pasantías, si se quiere, vaya, métase usted a ese mundo para que vea, para que lo entienda, para que lo comprenda, para que pueda aplicar empatía a lo que viene de ese mundo, y hágalo también al revés. Involucre a gente de ese mundo en el mundo de TI para que entienda por qué es que las cosas se hacen de cierta forma, por qué es que hay un valor importante en aplicar una norma de mejor práctica para hacer control de cambios. ¿Por qué es que en la relación con los proveedores de tecnología yo tengo que tener ciertos cuidados o cierta manera de manejar los proveedores? Y ese intercambio hace que se avance en ese tema de las diferencias culturales de forma muy importante. ¿Qué tiene que haber? Sobre todo lo que decía antes, una disposición, una capacidad de la persona de IT de levantar la mirada y estar dispuesto a nuevas cosas, ¿verdad? Ese es el elemento central. Luego de eso hay mucho para leer, hay muchísima documentación, y hay también
digamos, alguna experiencia a nivel mundial. Ya por dicha, uno googlea sobre el tema y hay muchísimo contenido para leer, pero primero tiene que haber una disposición para hacerlo y una mentalidad abierta para compartir, para cambiar uno y aprender también de los demás. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta más para don Manrique? No, yo solo quería agradecer de nuevo a Oscar porque también nos abrió muchísimo la perspectiva de este enredo en que a veces uno se mete como consultor a empresas que tienen OT, IT y uno no sabía ni dónde estaba parado. Ahora queda mucho más claro. Estoy muy agradecido, muy contento, igual que el otro señor que estaba muy acomodado en donde estoy ahora. No, de mi parte agradecerles a todos y al club, a don Ignacio, a don Roberto por la invitación y pues a la orden, con todo gusto. Muchísimas gracias de parte de todos nosotros, Manrique. Estuvo excelente. Por favor, mandarle la presentación a don Eric Murillo. Mucho para gusto, que la podamos referir, porque realmente es muy, muy valiosa. Y mis mejores deseos con todos estos proyectos que sigan para adelante en este trabajo pionero en Costa Rica y con las otras iniciativas de emprendimiento que llevas adelante. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Enrique. Que todos estén muy bien. Igualmente, gracias. Hasta luego.